Buen día, amados del Señor Jesucristo, del Padre y de su Santo Espíritu. Estamos en el tema del Instituto Bíblico Radial, hoy jueves, para tratar el último tema referente a esta materia, y el día lunes estaremos empezando ya con Teología 2, que la dará nuestro amado hermano, el pastor Víctor Manuel Hernández. Bien, para la gloria del Señor, estamos conociendo todo lo referente a la primera etapa del cristianismo, que estamos llegando hasta el año 790, que es un año donde se independiza el papado romano de la influencia que tenía el Imperio Romano de Oriente. Ya el Imperio Romano de Oriente ya terminó en el 438. Los bárbaros han invadido Italia, han de esta manera depuesto al último emperador romano, Rómulo Augustulo, y de esta manera pues todo lo que era la parte norte de África, Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Italia, Rumanía, todo lo que está de este lado del Rin, que antes era el Imperio Romano de Occidente, ha caído en manos de los pueblos bárbaros, entendiendo como bárbaro todo pueblo que no era de origen romano ni de origen griego. Ahí están los godos, los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los vándalos, los lombardos, los francos. Todos esos grupos empiezan a invadir el territorio del Imperio Romano. Obviamente todos ellos anhelando tener una mejor vida, ya que Roma vivía verdaderamente una vida de abundancia material. Hicimos la otra vez una semejanza como Estados Unidos sería prácticamente el Imperio Romano, y todo el mundo quería llegar para tener el tipo de vida que ellos tenían. No querían destruir al Imperio Romano, querían vivir como los romanos. Eso permitió que toda la estructura del Imperio Romano permaneciera. Los pueblos bárbaros que iban invadiendo iban adquiriendo la forma de organización, de reinado, las leyes romanas, y sobre todo el fenómeno tan extraordinario de que la mayoría de los pueblos bárbaros ya eran cristianos. Esos eran cristianos, no católicos, eran cristianos. Amén. No se olviden que el catolicismo apostólico estaba nada más en lo que era el imperio, porque era un decreto que había dado el emperador Teodosio, pero los obispos arrianos, que habían estado en disputa mucho tiempo con los católicos, se dedicaron a evangelizar a los bárbaros, de tal manera que la mayor parte de los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano no lo querían destruir, y de alguna manera tenían una fe bastante semejante los católicos con los arrianos. Tenían puntos de diferencia, sí, pero Jesucristo era su Señor. Y de esta manera, pues, los pueblos bárbaros que fueron conquistando el Imperio Romano, de alguna manera se fueron adoptando a la forma de vida, compartiendo con ellos una fe, y así fue como se fue ampliando en el futuro, ¿verdad?, que ellos se fueron convirtiendo todos al catolicismo. Entonces, así fue como Europa se convierte en el bastión del catolicismo, ¿verdad? Y durante todos estos años va decayendo el poder de los emperadores romanos, y el que todavía estaba en Oriente, en la capital de Constantinopla, todavía ejercía influencia porque tenía territorios en la parte donde estaba Roma, de tal manera que Roma se ve libre
de la influencia de cualquier gobierno, y por eso es que el Papa se erige en la autoridad única sobre Roma, y él se convierte ya en la persona que va llenando los vacíos. La corte papal va sustituyendo a la corte imperial, ¿verdad? Y la gente de Roma, que estaba acostumbrada a vivir bajo ese sistema de gobierno, pues la Iglesia Católica Apostólica la adoptó y la gente lo aceptó de buen agrado. Entonces, empezamos hoy el tema del papado. Para que quede muy bien entendido, mis hermanos, vamos a ver cuándo fue su origen. No hay tal pretensión de la que quiere tener la Iglesia Católica Apostólica y Romana ahora. No hay tal pretensión de que el primer papa fue Pedro. Definitivamente es verdaderamente un absurdo, pero que sobre ese versículo de Mateo 16 está construida toda la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Está construida, mi hermano, en un versículo. Bien, la historia demuestra que no hay tal fundamento. Ya vamos recorriendo, vamos a hacer un pequeño antecedente de lo que argumenta esta religión como fundamento, en el sentido de que Pedro nunca fue papa. Pedro estuvo 15 años o más en Jerusalén. Será después de que venga ya la persecución muy fuerte de Herodes, el nieto, Herodes Agripas, ¿verdad? Empieza una persecución muy fuerte, que empiezan a salir los apóstoles de la ciudad de Jerusalén. Para entonces ya está Antioquía operando, ya Pablo y Bernabé hicieron el primer viaje misionero, y ellos empiezan a viajar para la India, viajar para el norte de África, para el centro de África. Los apóstoles empiezan a cubrir Mesopotamia, Babilonia, Asia, ¿verdad? Es entonces que ellos salen a cada lado. Por lo tanto, no podía haber papado porque no existía verdaderamente una iglesia como tal. Todos se reunían en las casas, todos tenían como todo en común, ¿verdad? Todo era en común. Los apóstoles vivían de lo que les ofrendaban sus hermanos, en donde se iban reuniendo, así se los había enseñado el Señor Jesús. Entonces, si verdaderamente Pedro hubiera sido el primer papa, pues los siguientes papas deberían de haber aprendido de la vida de Pedro, una vida de sacrificio, una vida de entrega, ¿verdad? Muy alejado de los placeres de la carne, de los grandes palacios y de los grandes templos, de tal manera que no hay ninguna relación verdadera ni en el mensaje, ni en la fe, ni en el formato de gobierno que ahora tiene esta religión. Inclusive Pedro, durante el tiempo que estuvo en Jerusalén, se sometió a la dirección de Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Por lo tanto, no podemos pensar que él era el que dirigía totalmente la iglesia. Esto lo vemos en la misma Biblia, lo vimos en el libro de Gálatas, lo vemos en el libro de Corintios, donde Pablo se confronta con Pablo se confronta con Pedro, ¿verdad?, por varios asuntos y temas. Otra circunstancia también que la historia de alguna manera más bien demuestra que Pedro nunca estuvo en Roma. Si ustedes recordarán, mis hermanos, cuando se fue Bernabé y Pablo, y Saulo sería todavía en ese tiempo, en su primer viaje misionero llevaron a Marcos. Marcos llegó a Chipre con ellos y en Chipre se apartó y se regresó a Jerusalén. Ahí se convirtió Marcos en el hijo espiritual de Pedro. Pedro le comenta todo lo que ellos conocían y Marcos redacta lo que Pedro le va narrando
de sus relaciones con el Señor Jesús. Así nace el Evangelio de Marcos, es prácticamente dictado por Pedro a Marcos durante todo el tiempo que Marcos estuvo con Pedro. Pero en los últimos años de Pablo, Marcos se va con Pablo, quiere decir que Pedro ya había muerto, y deja a Pedro para ir a buscar a Pablo, a quien ya conocía. Para entonces, en el año 55, se considera que aproximadamente fue en esa época que escribió Marcos su evangelio. El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos, porque Pedro le dictó a Marcos la mayor parte de lo que ahí está narrado. Entonces se considera que para el año 60, que ya Marcos está buscando a Pablo, ya Pedro ha muerto y nunca llegó a Roma, ¿verdad? Se han hecho muchos esfuerzos por encontrar dónde está la tumba de Pedro, no se ha encontrado. Inclusive hace pocos años el Vaticano quiso dar una noticia que había encontrado el cráneo de Pedro en las catacumbas. Sin embargo, después de un estudio muy profundo de tipo científico, vieron que ese cráneo pertenecía a una persona que había vivido en el año 200, entre el 200 y el 300, por lo tanto no podía pertenecer a Pedro, así que sigue siendo, mis amados, es imposible con lo que pretenden que Pedro no se conociera el lugar donde fue enterrado. Si después de que Constantino le diera el edicto de tolerancia, empezó a construirse lugares, pequeñas capillas, en donde habían muerto los mártires, ¿verdad? Por eso es que se sabe el lugar donde murió María, la madre de Jesús, que murió en Efeso, porque había una capilla sobre la tumba donde ella había muerto. ¿Cómo es posible que no le hubieran hecho un lugar a Pedro, mis hermanos, teniendo la preeminencia que pretenden tener? Bien, será, ¿verdad? Será pues, mis amados, mucho después, y durante vayamos desarrollando esto, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Bueno, voy a continuar un poco con esto, porque el papado empieza mucho después. Todos los historiadores de las religiones lo ubican así, que el papado empieza realmente cuando cae el Imperio Romano de Occidente y toman ellos la posición en Roma que antes tenían los emperadores. Voy a continuar un poco. ¿Quién es el primer papa que pretende de una manera muy seria convertirse en el obispo de los obispos? Bien, este es Dámaso, quien por cierto pertenecía a la nobleza, que se había incrustado dentro del catolicismo por respuesta al edicto que había salido de Constantino y después reforzado por el edicto de Teodosio I. Toda la nobleza se metió dentro de la iglesia por las ventajas que daba el ser, por formar parte del clero oficial de la nueva religión de Estado que había nacido. Bien, el término papa, que hoy utiliza solo Occidente, quiero decirles que el catolicismo no solamente es Roma, mi hermano, ese es el catolicismo apostólico romano. Hay el catolicismo, mi hermano, que está de las iglesias coptas que están en Etiopía. Hay el catolicismo ortodoxo, ¿verdad?, que está en la parte occidental de lo que es Rusia, de lo que es varios países. Constantinopla todavía tiene su patriarca, mi hermano. En Jerusalén hay católicos ortodoxos. Entonces, no todo el catolicismo es romano, no, hay diferentes acepciones.
pero ellos no usan el término papa, sino que heredaron el término de patriarca que se había establecido durante el tiempo de los años 300, antes de la llegada de Constantino. Ya existía el patriarca de Roma, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Constantinopla, ¿verdad? Entonces, la parte oriental siguió conservando el nombre de patriarca, que es el equivalente de papa, ¿verdad? Bien, el término papa que hoy empleamos para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es el que se le adjudica al obispo de la ciudad de Roma. Nadie más puede usar este término más que el obispo de la ciudad de Roma. El Papa lo nombran primero obispo de la ciudad de Roma para que pueda llegar a tener el título de Papa y convertirse, por supuesto, en el rey del Vaticano, ¿verdad? No siempre tuvo el sentido que hoy actualmente tiene, ya que la palabra Papa significa lo que estamos pensando, mi hermano. Significa papá, ¿verdad? O padre, o papito, inclusive es un término cariñoso, es un término afectivo que se le adjudicaba al obispo de Roma, porque era un hombre. En los primeros obispos de Roma, cuando estaba el verdadero cristianismo, algunos fueron llevados al circo romano. Eran verdaderamente gente que vivía el cristianismo real que había heredado. Entonces ellos servían mucho como mediadores para ayudar al pueblo que tenía necesidad, hacían obras de misericordia, bien, y entonces, por no usar ya el término, es muy semejante a Abba Padre, ¿verdad? Nada más que eso es para el eterno y único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces hicieron un semejante en Roma para decirle al obispo de Roma. Ya le decían papá, ¿verdad? Papito. Y este término no solamente lo usaban para el obispo de Roma, sino en muchas partes. ¿Por qué? Porque los cristianos sentían una relación muy estrecha con su obispo. El obispo en los primeros tiempos estaba totalmente preocupado, lo que hace hoy el pastor, porque obispo y pastor más o menos tenían la función semejante. Después se fue deteriorando y fue adquiriendo pleitesía, autoridad, influencia, etcétera, ¿verdad? Bien. Hay documentos antiguos que nombran, por ejemplo, para que veamos que ese término era usado en otros lados, se encuentran en algunos escritos nombrándole al Papa Cipriano. ¿Quién era Cipriano? Cipriano era el obispo de Cartago, ¿verdad? O también hay documentos que aparecen dirigidos al Papa Atanasio. ¿Quién era Atanasio? Era el obispo de Alejandría. De tal manera que ese término hasta el año 300 era usado para varios obispos de varias ciudades, ¿verdad? Será después que conforme va pasando el tiempo y el obispo de Roma va teniendo preeminencia, mientras estuvo ahí la capital del Imperio Romano, que se va dejando de usar este término para los otros obispos, pero el obispo de Roma lo conservó, ¿verdad? Bien. Será después, cuando él se declare obispo de los obispos, cuando el término papa adquiera otro término, otra simbología, ¿verdad? Otra autoridad, podríamos decir, dentro de lo que es el catolicismo apostólico. Bien, no se tiene con mucha claridad una historia muy clara
aunque les digo, Dámaso, el obispo de Roma, trató en su tiempo de que se escribiera una historia del papado remontado hasta Pedro. Existe una lista de supuestos nombres de quienes fueron obispos de Roma antes de Dámaso hasta remontándolo a Pedro. Obviamente, inclusive hay vacíos que no se pudieron llenar y muchos nombres se ha comprobado posteriormente que eran ficticios, que nunca existieron esas personas, que la única intención era atrasar un linaje, como que había un linaje desde Pedro hasta Dámaso, ¿verdad? Sin embargo, se ha demostrado que esa lista realmente tiene que recibirse con muchas reservas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué tenemos el hecho de que Pedro estuvo en Roma? Es producto de la tradición. No hay un solo documento que certifique esta referencia que hacen. Es solo la tradición que la han hecho como efectiva. No hay ningún documento. Amén. Mucho menos un documento donde diga que Pedro nombró a un sucesor suyo, ¿verdad?, con la autoridad que él tenía. Mis amados, cuando se dispersaron los apóstoles a diferentes lugares, en la que Pedro tomó el área de Bitinia, el área de Galacia, del Ponto y de la Mesopotamia, y luego se fue Andrés rumbo a España, Santiago también a los extremos del Mediterráneo, no había comunicación entre ellos. Ya no había tal autoridad de Pedro sobre los apóstoles. Los apóstoles fueron autónomos, ellos llevaron y establecieron en los lugares donde llegaron a nuevos discípulos suyos. Y esos discípulos de ellos son los que enseñaron a otros, y por eso tenemos diferentes escritos, ¿verdad? Por eso tenemos los targúmenes hebreos en la zona de la Siria, la Biblia siriaca, como vimos en su oportunidad y su tiempo. Por eso tenemos también algún tipo de documentos en toda el área del norte de África y aún de Etiopía, en la que tienen las enseñanzas del apóstol que llegó a ese lugar. Por lo tanto, no hay uniformidad de mando, no había comunicación entre ellos, sino cada quien estaba realizando el trabajo de llevar el mensaje del Evangelio a cada lugar, ¿verdad? Entonces, queda claro, no hay ningún documento que certifique dos cosas. Una, que Pedro haya estado en Roma, y dos, que Pedro le haya adjudicado a alguna persona la supuesta autoridad que le quieren adjudicar. Más bien el asunto de Pedro, mi hermano, es el siguiente. ¿Por qué no Pablo? Pablo sí estuvo en Roma. Pablo sí estuvo varios años en Roma. ¿Por qué no toma, cosa curiosa, mi hermano, el apóstol Pedro solo escribió 12 epístolas, y el que le dio forma a toda la teología cristiana que todavía se maneja fue Pablo? Pablo fue el que le dio la revelación a los gentiles. La Iglesia Católica Apostólica se nace de gentiles, no nace de judíos. Pedro es enviado a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. ¿Cómo entonces no toman de Pablo? ¿Verdad? Porque es muy factible que Pablo se haya dejado a gentes con autoridad. Y la historia está, mi hermano, la culpa, podríamos decir, si alguien la tiene, se debe a Marción. Cuando estuvimos viendo la historia de la iglesia, si ustedes se acuerdan, Marción llegó, era un hombre muy rico, que llega a Roma, empieza a estudiar y ahí es influenciado por un gnóstico cuyo nombre era Cerdo, ¿verdad? Otros dicen que Serdio, bueno, pero
le enseña el gnosticismo y hace una mezcla de cristianismo con gnosticismo marción. Marción borra todos los escritos referente a la influencia hebrea, quita las cartas de Pedro, quita las cartas de Santiago, quita las cartas de Judas, ¿verdad? Y empieza a enseñar lo que Pablo había enseñado. Y esto se convirtió en una herejía, obviamente era una herejía, ¿verdad? Pero que tuvo muchos seguidores en Roma y mucha influencia. Entonces, cuando Roma quiere adjudicarse una posición de autoridad, no toma a Pablo, que era lo más correcto, porque eran gentiles. Pedro no pudo haber sido papa de los gentiles, mi hermano, porque a él no se le dio el ministerio de los gentiles, sino a Pablo, pero Marción había de alguna manera puesto el nombre de Pablo en una gran dificultad, ¿verdad? Al tomar él solamente las enseñanzas con inclinaciones gentiles y borrado todo lo hebreo, que había creado mucha confrontación en Roma. Entonces Roma ya no quiso abundar en esa disputa y por lo tanto se apartó de Pablo. Tan se apartó de Pablo, mi hermano, que el lugar donde Pablo murió sí existe en Roma, se llama, y tiene una iglesia que se llama Pablo Extramuros. ¿Por qué extramuros? Porque Pablo murió fuera de los muros de la ciudad de Roma, hasta donde estaban los límites de los muros de Roma, y ahí está la iglesia donde están enterrados los restos de Pablo. Pero por la razón que te estoy diciendo, entonces el obispo de Roma quiso apartarse y se abrazó de Pedro. Abrazándose, ¿por qué? Porque no había ningún antecedente. Podían inventar todo lo que quisieran, ¿verdad? Pero Pedro nunca estuvo en Roma, porque Pedro no había una dispersión judía en Roma, y además recordemos, el Espíritu Santo no permitía que dos apóstoles estuvieran en una misma zona evangelizando y ejerciendo autoridad. Entonces todo esto nos hace pues reforzar lo que estamos comentando referente a la pretendida posición de Pedro en Roma. Amén. Las listas antiguas que nombran a los primeros obispos de Roma no es una sola. Se han descubierto muchas listas que supuestamente son históricas de diferentes fuentes, obviamente la fuente de Irineo, la fuente inclusive de Tertuliano y de otros más, y cuando se comparan las listas tienen nombres diferentes, o sea, no coinciden. Es que no había el interés. La verdad es que no les interesaba, porque el hombre, a todos los que profesamos la fe del Señor Jesús, el hombre no interesa, el único que interesa es Cristo. Entonces el pueblo cristiano no tenía interés en ir anotando el nombre de quienes habían sido los que los habían dirigido, ¿verdad? Y eso fue podríamos decir, una costumbre que los romanos heredaron, pero que antes de ellos no la practicaban los cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos hablaban que Clemente había venido directamente de Pedro, ¿verdad? Otros dicen que Clemente fue el tercer obispo después del apóstol Pedro, ¿verdad? Luego, lo más curioso es que empezaron a aparecer otras listas, aparte de las que existen para el obispo de Roma. Empezaron a aparecer listas para el obispo de Alejandría, empezaron a aparecer listas para el obispo, y todos querían remontar su antecedente a un apóstol. El de Antioquía, mi hermano, tenía mucha posibilidad de poder comprobar que venía su línea del apóstol Juan, porque el apóstol Juan ahí estuvo muchos años y ahí murió, ¿verdad? Son los únicos que Pablo y Juan son los que se tiene certeza de dónde murieron. Sin embargo, tanto Juan como Pablo
no son invocados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿verdad? Sino que invoca a Pedro, el que había sido enviado como apóstol a los de la circuncisión, se lo adjudican los gentiles como su papa. Bien, todo esto no es más que especulación, mi hermano, y tratar de fundamentar, este es un vicio muy común, tratar de fundamentar en un personaje muerto toda una historia. Bien, ahora tenemos también otro antecedente de que en Roma no existió un obispo monárquico como sí existió en Alejandría, como sí existió en Cartago, como sí existió en Palestina inclusive, como sí existió en Antioquía, como sí existió en Constantinopla. Pero en Roma no hubo durante mucho tiempo un obispo monárquico, el cual ejerciera toda la autoridad sobre los obispos de toda esta zona de Italia. Tan es así que si recordamos, cuando fue traído Ignacio de Antioquía para ser sacrificado en el circo romano, él que le mandó cartas al obispo de Filadelfia, ¿verdad?, al obispo, mi hermano de Colosas, estuvo enviando casi 7 cartas a obispos. Cuando mandó su carta a Roma, se la mandó al pueblo cristiano en Roma. ¿Por qué? Porque no existía un obispo monárquico en Roma, ¿verdad? Era un obispado colegiado, o sea, eran varios obispos que tenían el mismo nivel y que se reunían juntos para ejercer de una forma colegiada el episcopado general. Bien, todo esto nos va dando un antecedente para que podamos entender por la historia real de cuándo empieza el papado, ¿verdad? Bien, de los documentos que existen desde la persecución de Nerón en el año 64 hasta la primera epístola de Clemente de Roma, no de Alejandría, en el año 96, ¿verdad? Prácticamente el obispado en Roma es muy pequeño. Realmente es una iglesia muy activa, sí, muy activa. Pablo lo escribe en su carta a los romanos, donde reconoce que gracias a ellos, ¿por qué? Porque todo mundo llegaba a Roma. Entonces era posible evangelizar en Roma a alguien que después iba a regresar y se iba a ir a vivir a España, ¿verdad? O alguien iba a regresar del lugar que había ido a Roma a tratar algún asunto y podía regresar hasta la misma Siria, ¿verdad?, hacia Persia. Entonces, por eso Roma fue un centro muy importante de difusión del Evangelio. Además de que Roma y sus alrededores tenían la cantidad más grande de esclavos que trabajaban tanto en la forma doméstica como en los terrenos de cultivo. Y por lo tanto también ahí se iba difundiendo de forma muy amplia el Evangelio, ¿verdad? Preguntamos todos si realmente, como ahora dicen, que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo sobre la tierra, y que desde Pedro así ha sido. Mi hermano, si esa función tan importante hubiera sido desde el principio, de seguro hubieran habido documentos que hubieran dejado consigna de su forma de obrar, de sus acuerdos, de sus determinaciones. Pero es muy claro que hasta el año 300, mis hermanos, todos los escritores se fundamentaron en los escritos que ya conocemos, en los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, ¿verdad? Y también las cartas de Pablo eran muy ampliamente conocidas. Entonces, no hay ninguna determinación particular de Pedro, no hay ninguna determinación particular de Juan, porque ellos se abocaban a llevar el evangelio que habían recibido. No había acuerdos de hombre, ¿verdad? Bien, durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro verdaderamente, el número grande
de cristianos no estaba en Roma, mi hermano. El número grande estaba en Asia, Antioquía, ¿verdad? La parte de Palestina, la zona de Siria y el norte de África, ¿verdad? Ahí estaba realmente la cantidad más grande de cristianos. Roma era un pequeño grupo que había. Todavía no había terminado de conquistarse todos los otros países, que después el catolicismo va a crecer por los bárbaros, mi hermano, no por el Imperio Romano. Entonces, vamos viendo que realmente no era tan importante Roma para el cristianismo como lo eran las poblaciones de Oriente, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, el obispo de Antioquía y el obispo de Antioquía tenían una preponderancia muy grande durante muchos siglos sobre el obispo de Roma. Ya sería entre el 300 y el 400 que empezaría el obispo de Roma a empezar a prevalecer por algunas razones que vamos a ir señalando, ¿verdad? Bien. Al principio Roma se guió por las enseñanzas que venían de Alejandría y de Antioquía, siendo muy influyentes Tertuliano, Cipriano y San Agustín de Hipanoma, que vivía en Cartago. Entonces fue realmente el norte de África y Antioquía quienes le dieron fundamento, ¿verdad?, a lo que ahora es la teología católica apostólica. No fue Roma. Roma después será nada más para administrar ya los bienes, los terrenos, los templos, las órdenes, los monasterios, etcétera. Ya serán administradores de la riqueza que acumularía el catolicismo. Bien, vamos dejando todo este antecedente para que conozcamos. Bien, cuando el imperio aceptó la fe cristiana, estamos hablando del año 370, obviamente Roma se volvió muy importante. ¿Por qué? Porque ahí estaba la capital del imperio de Occidente, ¿verdad? También era muy importante Constantinopla, que era la capital del imperio de Oriente. Entonces, estos dos lugares empezaron a opacar a Alejandría y a Cartago y empezaron a, de alguna manera, pretender ser la cabeza de la dirección de la iglesia. Si bien es cierto que Antioquía tenía la doctrina más pura, más clara, que había recibido de Juan, también Roma era el más organizado. Eran especialistas en leyes, especialistas en administración. No nos olvidemos, mis hermanos, que muchos que eran de la nobleza y aún senadores romanos se convirtieron en obispos romanos, ¿verdad? Entonces ellos tenían capacidad de administración, conocían cómo organizar las cosas y conocían de rituales y conocían de elaboración de leyes. Entonces Roma empezó a tener esa característica. Roma no se metía en problemas. Roma administraba solamente lo que le iba llegando a sus manos. Mientras que Cartago, mientras que Alejandría y Antioquía eran combativos en la fe, trataban de mantener su fe y la llevaban y se expandieron. Mi hermano, Roma en los primeros años no hizo labor de proselitismo como lo hicieron las otras ciudades patriarcales. Bien, esto estamos diciendo para que no le den un lugar que no tiene y que no ejerció la ciudad de Roma. Bien, cuando los bárbaros, estamos hablando ya en el 358, ya los bárbaros habían tenido enfrentamientos con los romanos, ya los habían vencido en algunas batallas, pero será hasta el año 410 que Alarico, ¿verdad?, con los vándalos entre a la ciudad de Roma para saquearla.
Para entonces, y luego en el 438 desaparece el emperador romano de Occidente, y entonces todo el Occidente queda vacío. Queda un vacío de poder que lo van ocupando los bárbaros, y en Roma lo ocupa el obispo de Roma, ¿verdad? De esta manera, mis amados, vamos viendo cómo ya se perfila en Occidente una autoridad que de alguna manera ellos pusieron orden, eran quienes podían guiar porque verdaderamente estaban preparados para administrar las cosas y tenían doctrina. Entonces empezó el obispo de Roma a tener presencia, prestigio y autoridad, ¿verdad? Entonces ahí aparece un personaje que le dará el impulso muy importante al obispo de Roma, y este se llamó León I el Grande, ¿verdad? Para muchos historiadores, este personaje es verdaderamente el primer papa, ¿verdad? Usándolo como el término que actualmente se mueve, de que era el que gobernaba y administraba la iglesia en ese territorio, pero estamos hablando todavía de Roma, o sea, lo que es Italia nada más, ¿verdad? Este personaje defendió 2 veces la ciudad de Roma, y una vez llegó Atila a las puertas de Roma y ya no tenían con quién negociar. Entonces el Papa León I salió a negociar con Atila para que no destruyera Roma, porque Atila, donde pasaba, mi hermano, no dejaba piedra sobre piedra. Entonces salieron, se dice que pagó un rescate en la cual los nobles de la ciudad acumularon, y él llegó con ese rescate a entregárselo a Atila para que no destruyera la ciudad. Entonces, a partir de ese momento, el obispo de Roma, con el nombre de León I, se convierte en la máxima autoridad de la ciudad, que ya no tenía, ¿verdad?, ese prestigio. La que había sido una vez capital del imperio, ahora ya no es más que el lugar donde el obispo de Roma ejerce su autoridad. Veremos después, León I se confronta con la parte de Oriente en términos doctrinarios. El Papa León I, de alguna manera, sí ejercía una influencia, sí era importante para el emperador de Oriente, porque ahí tenía una persona que dependía de él y que podía gobernar todavía las porciones de tierra que le correspondían. Entonces León I empezó a ejercer esa autoridad, y él tuvo influencias muy importantes durante los concilios de Constantinopla, ¿verdad?, en donde se discutirían asuntos muy importantes respecto a la Trinidad, respecto al uso de imágenes, respecto a María. Empieza a aparecer ya una María que no es la bíblica, sino es una María que va siendo idealizada, ¿verdad?, por los paganos convertidos a cristianos, ¿verdad? Estaban muy acostumbrados a tener una Isis, estaban muy acostumbrados a tener a Venus, estaban acostumbrados a tener a Diana, a Astarot, y obviamente empezaron a idealizar y a llevar a otro nivel la presencia de María, distorsionando su función bíblica y llenándola de cualidades que realmente, por lo menos, las Escrituras no le adjudican, ¿verdad? Bien, la participación de los concilios, sobre todo los de Constantinopla, marcan con toda claridad que León I tenía influencia, pero no tenía la autoridad. Es más, León I nunca estuvo en los concilios de Constantinopla, mandó representantes
Ahí, por lo tanto, no pudo haber él presidido el concilio como corresponde y pretenden actualmente el papado. Si él tenía realmente toda la autoridad sobre el catolicismo, pues debió de haber él presidido. Sin embargo, el que presidió fue un delegado del emperador romano, ¿verdad? Entonces vamos viendo quién era el que mandaba hasta estas fechas todavía dentro de la iglesia. Era el pontífice máximo romano, el emperador, ¿verdad? Bien, Atila se está convirtiendo, mi hermano, en una amenaza para todo el imperio romano. Después de haber conquistado Aquilea, que está muy cerca de Roma, él se enfiló para allá. No había quien pudiera detener a los hunos, mi hermano, era imposible, no había quien. Ellos, precisamente todos los pueblos bárbaros que vinieron a invadir el imperio, venían huyendo de los hunos y de Atila. Por eso ellos salieron de sus tierras, que ellos vivían en el Asia, mi hermano, y fueron empujados al imperio romano por este ejército extraordinario y verdaderamente terrible que eran los hunos. Y llegaron pues hasta las puertas de Roma, ¿verdad? Bien, no ha quedado, o por lo menos no se ha encontrado, ningún documento que diga cuál fue el acuerdo que hubo entre Atila y el obispo León I de Roma. Solo se sabe que Atila, después de la conversación que tuvo con el Papa León I, ¿verdad?, se retiró de Roma sin hacerle daño, ¿verdad? Hay muchas leyendas, mi hermano, la tradición no es más que leyendas y de ahí van seleccionando lo que les place y les conviene. Por ejemplo, hay una leyenda que dice que León I pudo convencer a Atila porque no solamente Atila no solo vio a León I, sino que vio a dos personajes que venían con él. Y esos personajes que venían con él eran Pedro y Pablo, que venían a defender a Roma. Amén. Mi hermano, verdaderamente, bueno, solamente siendo creyente, ¿verdad? Porque entonces se creen todas las cosas. Estoy compartiéndoles a ustedes para que vean de dónde salió la preeminencia del obispo de Roma y después adjudicándose él el obispo de los obispos, ¿verdad? En el año 455, los vándalos tomaron definitivamente la ciudad, pero esa vez, aunque todavía estaba vivo, León I no tuvo la capacidad de negociar con los vándalos para que no entraran a Roma a destruir la ciudad. Y ellos entraron y se llevaron todas las riquezas que pudieron, saqueando Roma, ¿verdad? Lo que sí pudo hacer León I fue reunirse y platicar con Genserico, que era el jefe que encabezaba a los ejércitos vándalos, para que la destrucción que causaran no fuera realmente muy grande. Pagaron, mi hermano, un tributo, pero los vándalos entraron, robaron todas las casas que pudieron, se llevaron el oro que pudieron, pero no quemaron y destruyeron la ciudad. O sea, León I prácticamente fue el que intervino con Atila de los hunos y con Genserico de los vándalos. Por eso es que él adquiere una preponderancia muy importante en todo el occidente y lo ven como cabeza de lo que no tenían, ¿verdad? En ese caos, en ese desorden, prácticamente en ese vacío de autoridad, y con estos dos actos que hizo León I, todos los ojos se voltearon hacia él. Y vieron que solamente el obispo de Roma, con su organización, podía poner un poco de orden al imperio.
de Occidente. Y de esa manera el obispo de Roma empieza a adquirir, ¿verdad?, un poder que no tendrían los otros patriarcas, y ahí es donde él empieza, ¿verdad?, a pretender ser el obispo de los obispos. Bien. Vamos a ver. ¿Qué argumentaba León I? Él decía, todo lo que le ha pasado a Roma es parte del plan de Dios. Dios quiso quitar al emperador de Roma para entregárselo a su iglesia. Amén. Se parece algo parecido a lo que están ahorita muchos movimientos cristianos apóstatas diciendo que el Señor nos quiere, que debemos de ocupar las posiciones políticas y de gobierno para entregárselas a Cristo, si Él ya las tiene, mi hermano, ¿verdad? Lo mismo dijo el obispo de Roma. Esto es plan de Dios, de que Roma cayera, que nos quitaran el emperador de Roma, para que en Roma gobernara la iglesia de Cristo. Por eso es que Cristo le entregó a Pedro las llaves de la ciudad, y estas llaves le pertenecen a la iglesia. En fin, lo que ya conocemos ahora, empezó desde ahí de alguna manera, a argumentarse, ¿verdad? Y el pueblo estaba necesitado de alguien que los guiara, necesitaba haber un orden en ese caos. Entonces la función que ejerció León I, mi hermano, no fue desastrosa. De alguna manera permitió que toda esa área tuviera un orden en su vida y tuvieran una persona que sirviera como árbitro entre los tantos problemas que se tendrían que presentar dentro de los territorios, dentro de las herencias, dentro de la forma de funcionar, mi hermano, de la creciente Iglesia Católica Apostólica. Bien, ya tenemos pues todo el antecedente que conocemos. León I lo argumentó, todo lo que siguen argumentando ahorita, eso nació desde ese tiempo de León I, mi hermano, ¿verdad? Que Pedro recibió las llaves, que a Pedro le dijo que él sería el cimiento de la iglesia, que a Pedro le dijo que él apacentara las ovejas, como está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En fin, ahí empieza el obispo de Roma con esta tradición y con estos mensajes. El obispo de Roma empieza a declarar que la autoridad que él ejerce, ¿verdad?, no solamente le ha dado que sea el obispo de Roma, sino que Dios ha querido entregarle todo el imperio de Occidente. Y entonces es donde ya amplía sus pretensiones y es donde pretende que todos los obispos de Occidente queden bajo su dominio y su autoridad, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces, mi hermano, sembrada la semilla, los sucesores de León I, ¿verdad?, que no tenían, mi hermano, no tenían, ¿qué podríamos decir?, el carisma, no tenían la altura de pensamiento que tenía León I, ¿verdad? Pero ellos ya habían heredado lo que había sembrado León I. Los que le seguirán y le sucederán cosecharán lo que León I hizo, defendiendo a Roma y siendo un personaje verdaderamente influyente, ¿verdad? Era un personaje verdaderamente excepcional. Bien, su firmeza de carácter, su profundidad de percepción teológica y su habilidad política, o sea, todo eso reunidos en un solo personaje, hicieron de León I el que verdaderamente influyera. Se puede decir, y muchos lo creen, que es a partir de él donde el papado realmente se extiende fuera de Roma, ¿verdad? Empieza a tener influencia en otros obispos. Cuando murió León, le sucedió Hilario
como obispo de Roma. Eso sí está documentado, ya de ahí para acá ya hay documentos que sí lo pueden certificar. Este Hilario había sido uno de los principales colaboradores de León I y trató de continuar la forma como él había llevado su papado o su obispado, ¿verdad? Porque todavía no se pone la tiara papal, sino su obispado, y trató de llevar a buen puerto ahora esta cuestión que se había ampliado de una manera extraordinaria, y después con relativo éxito pudo seguir. Después vino Simplicio, es el nombre del siguiente obispo. Entonces tenemos León I, Hilario y Simplicio, ¿verdad? A él le tocó que en el año 476 Odoacro llegara, vándalo, ¿verdad? Llegara y definitivamente tenían un emperador, pero era un emperador de, ¿cómo podríamos decir? Era una marioneta, un títere de los bárbaros, y ya Odoacro dijo, ya no tiene caso que sigamos fingiendo, y vamos a deponer a este Rómulo Augustulo. Y así fue, mis amados. No olvidemos que el Imperio Romano estaba dividido en dos porciones, la porción occidental y la porción oriental. La que está colapsando ahorita totalmente es la porción occidental, ¿verdad? Odoacro, como vimos, mis amados, le avisa al emperador que vivía en Constantinopla de que había depuesto al que lo representaba, pero que ponía todo el imperio a sus pies. De esta manera, el emperador nombró a Odoacro, ¿verdad?, como el que lo representara en autoridad en esas zonas. Un bárbaro empieza a ocupar la cabeza como autoridad en el imperio de Occidente, y ahí está la influencia del obispo de Roma para ayudarle y auxiliarle. Estamos ya totalmente, mi hermano, en el año 476, de una manera totalmente diferente en esta área, ¿verdad? Odoacro, que decía gobernar en nombre de Zenón, el emperador de todo el Imperio Romano, realmente le hacía poco caso. Él era el que gobernaba, y eran los que determinaban. Ahora, Odoacro era un cristiano, pero era cristiano arriano, consecuentemente tenía dificultades con el catolicismo romano. Bueno, no era romano en ese tiempo, con el catolicismo apostólico, ¿verdad? Y entonces empezaron a haber algunos roces, ¿verdad?, algunas diferencias de opinión, pero convivían, ¿verdad? El obispo de Roma empezó a ver que menguaba su autoridad, porque los bárbaros, además de que tenían otra fe y no se sometían a él, ¿verdad?, dependían de ese ejército para que hubiera paz en la zona. Entonces, realmente estaban en las manos de Odoacro todas, tanto la fe arriana como la fe católica apostólica del Imperio de Occidente. Bien. ¿Qué era lo que mantenía entonces al obispado de Roma en su lugar? Su habilidad. Eran gentes que sabían leer, escribir, administrar, llevar contabilidades, emitir leyes, aplicar leyes, lo que los bárbaros no sabían.
Entonces ellos necesitaban de esta gente que era hábil para el gobierno civil, porque no nos olvidemos, mi hermano, que primero se conquista un territorio, pero luego se tiene que gobernar. No es lo mismo conquistar que gobernar. Y Odoacro era un buen conquistador, pero era un mal administrador. Entonces ahí el obispo de Roma tenía una influencia, tenía un ejercicio, ¿verdad? Y por lo tanto convivían mutuamente. Después de Simplicio vendría Félix III, que pasaría también sin nada importante. Vendría después Gelasio, ¿verdad? Y después vendría Anastasio II. Todos ellos, el emperador que vivía en Constantinopla tenía con ellos unas relaciones muy tensas. Ya el obispo de Roma se quería independizar, ¿verdad? Odoacro no pudo seguir conservando, muere muy poco tiempo después y se fragmenta ese territorio que él había conquistado, se fragmenta entre sus hijos y empiezan a venir otros bárbaros también, ¿verdad? Y ya vamos en este momento a detenernos, porque ya viene un problema de doctrina que tendrían que enfrentar el obispo de Roma con el emperador de Constantinopla. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mis amados, ya estamos en el año terminando el siglo V, ¿verdad? Va a estar interesante. El día de mañana tenemos un tiempo suficiente y vamos a poder tocar varios de estos temas que por este momento tendremos que finalizar en esta porción, terminando el siglo V. Bien, estamos ya en la historia del papado, ¿verdad? Y ya podemos, mis amados, los bendecimos, nos despedimos. Se despide ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial, y tenemos ya aquí con nosotros a nuestro amado hermano, el evangelista Adán Domínguez López. Bien, ya está abierto el micrófono, mi amado.